Buenas noches, doctor Cristian. ¿Me confirma si está en la sala, por favor, para dar inicio? ¿Cómo estás, licenciada? Te escucho fuerte y claro. Perfecto, doctor. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Yadira, asesora académica Centro de Capacitación Galeno SIP, para darles la bienvenida al curso de actualización en prevención y educación del paciente. Ponente a cargo es el doctor Cristian Camilo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo estará respondiendo al finalizar. Ya puede dar inicio, doctor Cristian. Bueno, perfecto. Muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos, a todo su equipo técnico, logístico y administrativo que hace esto posible día tras día. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Actualmente me encuentro culminando administración en salud. Tengo educación continua en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, así como docencia y didáctica universitaria. Bien, el día de hoy nos corresponde entonces traer a colación el siguiente diplomado en pie diabético y manejo ortopodológico de forma integral. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar del módulo número 2, ¿cierto? Correspondiente a lo que sería la valoración y el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a tratar allí? Vamos a hablar de esas distintas técnicas de exploración ortopodológica, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta la identificación de algunos factores de riesgo, el uso de herramientas a nivel diagnóstico y no menos interesante, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta la estratificación del paciente. Bien, dicho lo anterior, ¿cierto? En ese orden de ideas, vamos a hablar sobre la prevención y la educación en el paciente, ¿cierto? Entonces, decimos que el pie diabético representa una de las complicaciones más frecuentes y graves de que sería la diabetes mellitus. En ese orden de ideas, debido a las diferentes alteraciones, ya sea vascular, ya sea de tipo neurológica e infecciosa, pues pueden afectar los diferentes miembros inferiores. La prevención y la educación del paciente van a ser fundamentales, ¿cierto? Para llegar a disminuir lo que serían los riesgos de úlcera, los riesgos de infecciones, de amputaciones y de diferentes complicaciones a nivel funcional. Entonces, poder realizar un buen abordaje, ¿cierto? Poder realizar un manejo integral requiere realmente de múltiples estrategias multidisciplinarias, ¿cierto? Donde en ese orden de ideas van a estar orientadas hacia lo que sería el cuidado, el seguimiento tanto continuo y clínico. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces vamos a traer a consideración algunos programas de prevención. Entonces, ¿qué podríamos allí relatar? Resulta que estos programas de tipo preventivo van a buscar identificar factores de riesgo y van a evitar algunas complicaciones con los pacientes diabéticos, ¿sí o no? Entonces, dicho lo anterior, ¿cuáles van a ser esos objetivos de la prevención? Tenemos el poder detectar algunos factores de riesgo, ¿cierto? Su finalidad va a ser trabajar bajo la disminución de complicaciones. Por otro lado, no menos interesante, tenemos el evitar las úlceras. ¿Evitar las úlceras para qué? Para poder mantener la integridad de la piel. Vamos a trabajar en lo que sería la reducción de las amputaciones. Entonces aquí vamos a tener una mejor calidad de vida. Y como si fuera poco, ¿cierto? Y no menos importante, vamos a promover la educación, ¿cierto?
donde en ese orden de ideas pues vamos a favorecer hacia el autocuidado general. Bien. ¿Qué factores de riesgo podríamos entonces considerar en el pie diabético? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que sería la neuropatía diabética, un factor de riesgo principal, donde vamos a tener una pérdida de sensibilidad. Por otro lado, si hablamos de la mala circulación, pues aquí podríamos traer a consideración lo que sería la isquemia. Por otro lado, y no menos importante, si hablamos de la hiperglicemia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener un retraso en la cicatrización del paciente. Y como si fuera poco, y no menos importante, la higiene deficiente, ¿cierto? Nos va a traer una serie de infecciones, así como de lesiones, si usamos un calzado que no sea adecuado. Bien. ¿Qué estrategias preventivas podríamos entonces considerar? Vamos a hablar de 5 estrategias puntualmente. Entonces, tenemos la inspección diaria del pie. Ya vamos a detectar algunas lesiones bastante tempranas. Por otro lado, y no menos interesante, tenemos el control glucémico, con el cual vamos a reducir algunas complicaciones. Por otro lado, y no menos importante, el uso del calzado terapéutico para disminuir lo que sería la presión, ¿verdad? Y vamos a tener en cuenta un corte adecuado de uñas para evitar algunas heridas, así como sería la educación continua, ¿cierto? Para tener una mejor adherencia, entre otros. Bien. En ese orden de ideas, ¿qué más podríamos entonces traer a consideración? Resulta que dentro de la clasificación del riesgo del pie diabético, pues vamos a hablar puntualmente de 4. Entonces, tenemos la baja, moderada, alta y muy alta. Si hablamos puntualmente de ese riesgo bajo, pues vamos a hablar de una sensibilidad de tipo conservado. No va a estar relacionada de manera directa. Si hablamos de la moderada, entonces tendríamos una neuropatía de tipo leve. Y si hablamos de la alta, vamos a hablar de una deformidad y de una visualización de unas úlceras previas. Por otro lado, si hablamos de una muy alta, aquí lo que podríamos entonces considerar que es, pues básicamente, lo que sería isquemia, ¿cierto? Y un alto riesgo de amputaciones, entre otros. Bien. Dentro de la educación en autocuidado, entonces saber que sin duda alguna la educación del paciente va a ser clave para prevenir algunas lesiones, ¿cierto? Para poder favorecer lo que sería el manejo adecuado del pie diabético. Y esto se puede realizar a través de qué? A través de lo que son algunos cuidados diarios de manera recomendada. Entonces podríamos traer a consideración, por ejemplo, que el revisar los pies de manera diaria y permanente, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas vamos a detectar algunos cambios. Vamos a proceder a mantener una buena higiene, ¿sí? Con el fin de que de poder evitar algunas infecciones. Por otro lado, y no menos interesante, el secar bien esos espacios interdigitales, ¿ya? Con el fin de prevenir algunos hongos y hidratar la piel para evitar tanto algunas fisuras, así como usar algunas medidas adecuadas para disminuir la fricción, entre otros. Bueno, por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, vamos entonces a tener en cuenta algunas conductas que tienen que verificarse y deben de revisarse con anterioridad. Entonces, aquí podríamos hablar de que hablemos de caminar descalzo, ¿cierto? Es una conducta que nos va a poner en riesgo, ¿cierto? Con algunas heridas. El uso de calzado ajustado, ¿verdad? Donde probablemente podríamos tener algunas úlceras. Por otro lado, no menos interesante, el cortar uñas incorrectamente nos puede generar también algunas lesiones. Y como si fuera poco, también aplicar
ese calor directo pues también puede generar algunas quemaduras importantes, así como la automedicación, una serie de complicaciones relativas, ¿cierto? O permanentes, entre otros. Bien. Dentro de la importancia de ese calzado ortopodológico, entonces vamos a hablar de 4 características exactamente. Entonces, podemos hablar de el uso de plantillas especiales, ¿sí o no? Entonces, el beneficio es que van a distribuir lo que es la presión. Es importantísimo tener en cuenta que las plantillas especiales lo que van a hacer es, claro, ayudar a distribuir el peso, pero también ayudar a distribuir lo que sería la presión. Por otro lado, y no menos interesante, entonces vamos a tener en cuenta el calzado ancho, ¿ya? El cual va a evitar compresiones, ¿cierto? La suela acolchada, la cual nos va a ayudar a reducir lo que sería el impacto, y el material flexible nos va a abordar bajo una mayor comodidad, entre otros. Bueno, por otro lado, tenemos entonces algunos signos de alarma. Entonces, bajo estos signos de alarma, ¿qué podríamos considerar? Vamos a hablar de 5 especialmente. Entonces, tendríamos lo que es el enrojecimiento. Dentro de la importancia es que posiblemente vamos a tener algún tipo de inflamación. Por otro lado, no menos importante, ¿cierto? Entonces, vamos a traer a consideración las heridas. Claro, pues la importancia va a ser el riesgo de infección. Por otro lado, y no menos interesante, tenemos la secreción, ¿cierto? Donde probablemente vamos a tener algunas complicaciones de tipo infecciosa, ¿cierto? Y finalmente tenemos dolor o calor local con algunos procesos inflamatorios, así como el cambio de coloración, en el cual vamos a tener algunas alteraciones de tipo vascular, entre otros. Bien, el seguimiento clínico entonces es necesario. Bajo ese seguimiento clínico, entonces vamos a abordar el seguimiento periódico, que nos va a permitir evaluar la evolución y prevenir algunas complicaciones mayores. Podríamos abordar aquí una serie de evaluaciones clínicas frecuentes. Entonces, dentro de ellas vamos a hablar exactamente de la valoración vascular, cuyo fin cuál va a ser poder detectar la isquemia, ¿cierto? Inicialmente. Posteriormente, y no menos importante, tenemos la evaluación de tipo neurológico. Entonces, allí vamos a identificar lo que serían las neuropatías, ¿cierto? Si hablamos de la revisión dermatológica, entonces vamos a tener lo que sería el control de lesiones. Si hablamos del control glucémico, pues aquí vamos a tener un seguimiento, ¿verdad? De tipo metabólico. Y si hablamos de la evaluación de tipo biomecánica, pues vamos a trabajar bajo la prevención, ¿verdad? De algunas presiones, entre otros. Bueno, ¿cuáles van a ser esos exámenes más utilizados? Entonces, vamos a traer a consideración el monofilamento, el índice tobillo-brazo, ¿cierto? El Doppler vascular, la evaluación podológica, entre otros. Entonces, si hablamos del monofilamento, podríamos abordar lo que sería la sensibilidad, ¿verdad? Si hablamos del índice tobillo-brazo, vamos a hablar de la circulación. Si hablamos del Doppler vascular, podríamos abordar lo que sería el flujo sanguíneo. Y si hablamos de la evaluación podológica, vamos a tener en cuenta un estado estructural, entre otros. Bien, bajo la frecuencia de seguimiento, entonces, sin duda alguna, ¿ya? Tener en cuenta esos 4 ítems, desde bajo, moderado, alto y muy alto. En ese orden de ideas, decimos que si hablamos de un riesgo bajo, este va a ser con una instancia de cada 12 meses. Si hablamos de uno moderado, por su parte va a ser de cada 6 meses. Si hablamos de un riesgo alto, vamos a tener un seguimiento de 1 a 3 meses. Si hablamos de uno muy alto, ¿verdad? En ese orden de ideas vamos a tener un seguimiento de tipo continuo, entre otros. Y es que como cualquier situación, pues vamos a proceder a marcar una serie de estrategias
¿sí o no? Multidisciplinares. Saber entonces que el manejo del pie diabético sí o sí, ¿cierto? Requiere una participación elemental dentro de diferentes profesionales del sector salud. Entonces, podríamos considerar, por ejemplo, el médico, ¿cierto? Cuyo fin va a ser el control metabólico. Por otro lado, y no menos interesante, tenemos el podólogo, ¿ya? Que se va a encargar de ese cuidado posteriormente especializado, ¿cierto? Si hablamos de enfermería, vamos a tener la educación y las curaciones. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la fisioterapia, ¿no? Donde vamos a trabajar a partir de lo que sería la rehabilitación y a nivel nutricionista, el plan alimentario, entre otros. Entonces, sí o sí, pues es un trabajo general, ¿cierto? Es un trabajo mancomunado, donde el fin va a ser uno solo, ¿cierto? Y es el bienestar del paciente. Bien, ¿qué más vamos a tener entonces en cuenta? Resulta, en ese orden de ideas, dentro de esos beneficios del trabajo multidisciplinario, vamos a tener en cuenta entonces cuatro beneficios concretos. La atención integral, ¿cierto? Como resultado vamos a tener una mejor recuperación. Recordemos entonces que integral se va a abordar desde diferentes campos y desde diferentes aspectos. Si hablamos de la prevención temprana, en ese orden de ideas vamos a tener menos complicaciones, ¿cierto? Si hablamos de la educación continua, podríamos hablar de mayores adherencias, por ejemplo. Y si hablamos de la educación continua, vamos a tener también una mayor adherencia, así como el manejo oportuno, que va a ser una menor cantidad de amputaciones, entre otros, ¿no? Entonces, saber que sí o sí, eh, realizar las acciones en los tiempos oportunos, ¿cierto? Nos va a permitir que el riesgo de lesiones de amputación pues sea inferior. Dentro de las diferentes intervenciones multidisciplinares, entonces, vale la pena resaltar algunas curaciones avanzadas, ¿cierto? Como principios de intervención. Entonces, la finalidad va a ser poder trabajar allí bajo ¿qué? Bajo una mejor cicatrización. Por otro lado, tenemos lo que sería la descarga óptima de tipo plantar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a proceder hacia lo que sería la disminución de la presión. Si hablamos de la educación terapéutica, entonces aquí vamos a trabajar bajo el autocuidado, ¿sí o no? Y si hablamos de la terapia a nivel físico, ¿cierto? Entonces podríamos traer a consideración una recuperación funcional mucho más eficiente. Finalmente, dentro del manejo nutricional y no menos interesante, pero nunca se puede dejar a un lado lo que sería el control glucémico, entre otros. Bien, tenemos el siguiente cuadro comparativo. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el pie diabético controlado versus un pie diabético bastante complicado. Entonces, si hablamos del controlado, vamos a tener una sensibilidad, ¿cierto? Que puede ser conservada. Y en el complicado, esta suele ser entonces alterada. Si hablamos del estado de la piel, en el controlado va a ser íntegra y en el complicado va a ser lesionada. Si hablamos del riesgo de infección, en el controlado va a ser baja, ¿cierto? En el complicado va a ser alta. Y finalmente, y no menos importante, en la circulación, entonces podríamos abordar un controlado adecuado y un complicado eficiente. Finalmente, para el pronóstico, entonces vamos a tener un controlado de tipo favorable y un complicado que tiende a ser de manera reservada. Bien, por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces, tenemos las siguientes prevenciones adecuadas y prevenciones deficientes, donde vamos a hablar concretamente de cinco aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, abordemos lo que sería la educación. Si hablamos de una prevención adecuada, pues esta siempre va a ser de manera continua y su deficiencia va a ser de manera escasa.
Si hablamos ahora de una higiene, la adecuada va a ser correcta y la deficiente va a ser inadecuada. Si hablamos del uso de calzado, la adecuada va a ser terapéutico, la deficiente tiende a ser de manera incorrecta. Ahora, si la abordamos desde un seguimiento médico, ¿cierto? La adecuada tiende a ser periódico y en la deficiente suele ser de manera irregular. Para el riesgo de amputación, entonces en la adecuada, realmente este riesgo suele ser menor, ¿cierto? Suele ser bajo y en la deficiente vamos a tener uno de tipo alto, entre otros. Bueno, a continuación entonces traigo a colación el siguiente cuadro, ya de resumen del módulo. Entonces vamos a hablar de 4 temáticas puntuales. Tenemos lo que son algunos programas de tipo preventivo. Entonces, como aspectos principales, vamos a trabajar en que en poder disminuir lo que serían las complicaciones, ¿sí o no? Si hablamos del autocuidado, aquí vamos a traer a consideración lo que sería la protección, ¿cierto? Y posteriormente, si hablamos del seguimiento clínico, pues vamos a tener una detección temprana y dentro de esas estrategias de tipo multidisciplinar, pues un manejo integral mucho más eficiente, ¿no? Bien, por otro lado, y no menos interesante, a modo de conclusión general, entonces la prevención y educación del paciente, sin duda alguna, siempre van a ser pilares fundamentales, ¿cierto? Tanto en el manejo del pie diabético, tanto en el autocuidado, ¿verdad? Y el adecuado seguimiento de tipo clínico periódico, así como el trabajo multidisciplinario, donde, pues sin duda alguna, esto nos va a permitir reducir complicaciones, nos va a permitir prevenir algunas amputaciones y llegar a mejorar lo que es la calidad de los pacientes diabéticos. Bien, que observamos entonces 4 figuras, ya donde podremos apreciar lo que sería el dedo de salchicha, donde vamos a apreciar también lo que sería el hueso visible en la B, posteriormente en la C la exposición de tipo articular y finalmente, no menos interesante, tenemos el signo de la sonda ósea, entre otros. Bien. Traemos entonces el siguiente caso clínico. Entonces, hablemos puntualmente del paciente José Ramírez, un masculino de 62 años, ¿cierto? Cuyo objeto de trabajo es el comercio. Es un paciente que como antecedente y como comorbilidad tiene diabetes mellitus tipo 2 desde aproximadamente hace 15 días. Por otro lado, y no menos importante, dentro de su tratamiento se va a utilizar lo que es el uso de hipoglucemia, ¿cierto? Y no menos interesante, su motivo de consulta es una herida en lo que sería el pie derecho, entre otros. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos interesante, nos vamos ahora hacia lo que sería la enfermedad actual. Entonces, si hablamos de la enfermedad actual, este paciente, sin duda alguna, refiere a una aparición de una lesión importante, ¿cierto? Desde hace aproximadamente unos 10 días, después de utilizar zapatos ajustados. Este paciente, pues, va a estar inmerso en largas jornadas laborales, ¿cierto? Y comenta que tiene una sensación de adormecimiento en ambos pies, tiene dificultad también para caminar, ¿cierto? Y presencia de enrojecimiento alrededor de la lesión. Entonces, además, ¿cierto? Y anexo a eso, también manifiesta que no revisa diariamente sus pies y que va a utilizar lo que sería el calzado común. Entonces, aquí ya nos iríamos hacia lo que sería una evaluación inicial del paciente de manera adecuada. Entonces, en ese orden de ideas, partimos de la glucemia. Entonces, tenemos un paciente con 280, una sensibilidad que va a tender, ¿cierto?, a ser disminuida. Por otro lado, y no menos importante, tenemos una temperatura local, la cual va a tender a ser aumentada.
Y como si fuera poco, ¿cierto? Y no menos importante, tenemos una lesión plantar donde va a ser evidente una úlcera de tipo superficial, así como pulsos periféricos que para esa instancia pues ya van a encontrarse disminuidos. Y el dolor, aunque está presente, pues realmente suele ser leve. Bien, posteriormente entonces nos vamos hacia lo que sería esos diferentes factores de riesgo identificados. Entonces allí vamos a hablar de 5 exactamente. Tenemos la hiperglucemia, ¿sí o no? Donde el riesgo asociado va a ser una mala cicatrización. La diabetes prolongada, ¿cierto? Donde lo que vamos a asociar pues, va a ser neuropatía. Finalmente, y no menos importante, tenemos el calzado inadecuado, ¿cierto? Donde lo que vamos a encontrar va a ser algunas lesiones. Y la falta de autocuidado, donde lo que vamos a encontrar son algunas complicaciones generales, así como la disminución vascular, pues un esquema importante, entre otros. Bien, ahora vamos a proceder a lo que sería esa identificación del paso a paso. Entonces vamos a hablar de la identificación del problema. Inicialmente, el paciente presenta una serie de signos que van a ser compatibles con un pie diabético de tipo neurológico, ¿cierto? Vamos a tener una úlcera plantar de tipo inicial y un riesgo de infección, así como un déficit de educación preventiva, entre otros. Por otro lado, y no menos importante, ya si nos vamos a hacer lo que sería esa interpretación clínica, entonces vamos a abordar que sin duda alguna la neuropatía diabética pues va a disminuir, ¿cierto? Esa sensibilidad, eh, por lo que el paciente pues no va a percibir el daño ocasionado. Por otro lado, y no menos importante, vamos a tener en cuenta la valoración del pie diabético. Entonces, dentro de esas evaluaciones realizadas, tenemos el monofilamento. El resultado va a ser una sensibilidad, ¿verdad?, de tipo alterada. Por otro lado, y no menos interesante, tenemos el índice tobillo-brazo, ¿ya? Donde vamos a tener una disminución leve, ¿cierto?, lo que sería la circulación. Por otro lado, ¿verdad?, y no menos interesante, tenemos la educación de tipo podológica, ¿cierto?, donde vamos a tener en cuenta ya lo que sería la presión, ¿verdad?, de tipo plantar. Y no menos interesante, vamos a tener la inspección, ¿cierto?, cutánea, donde vamos a observar unas úlceras sin necrosis, entre otros. Bien, entonces, como análisis muy general, saber que sin duda alguna, pues este paciente presenta un compromiso neuropático y vascular de manera leve, ¿cierto? Este va a proceder a ser aumentado, ¿cierto? Hacia el riesgo, ya sea de la progresión de la lesión. Y dentro de su paso 3 pues vamos a tener la siguiente clasificación del riesgo. Entonces decimos que dentro de los criterios, si hablamos de la neuropatía, pues para ese entonces su resultado va a ser presente. Si hablamos de una úlcera de tipo activo, esta va a ser positiva, ¿cierto? Si hablamos de la alteración vascular, para ese entonces ya sería leve. Y si hablamos de un riesgo global, en este entonces ya sería alto. Como modo de interpretación, entonces saber que sin duda alguna el paciente requiere un manejo integral, ¿cierto? Requiere un seguimiento frecuente para prevenir infecciones profundas e inclusive amputaciones. Entonces ya procederíamos a lo que sería poder fijar un plan de tratamiento. Entonces si nos vamos a ese manejo clínico inicial, podríamos comenzar ¿con qué? Con el control glucémico, ¿vale? ¿Por qué? Porque un mal manejo a nivel del azúcar pues nos va a complicar la cicatrización del paciente. Por otro lado, tenemos lo que sería una curación de úlceras. Entonces aquí vamos a proceder a evitar algunas infecciones. Recordemos que estas se tienen que hacer a horarios y de manera diaria. Por otro lado, tenemos una descarga de tipo plantar.
Entonces en ella vamos a buscar disminuir la presión. Y si hablamos de la educación y el autocuidado, pues vamos a trabajar con el fin de que prevenir esas distintas recaídas, así como el cambio de calzado, donde vamos a tener una protección importante del pie, entre otros. Bien, dentro del tratamiento de tipo ortopodológico, entonces, saber que sin duda alguna el uso de plantillas terapéuticas pues, va a ser necesario para poder evidenciar lo que son resultados de manera eficaz. Vamos a tener en cuenta un calzado especializado, el cual se debe de ajustar a las necesidades y a las medidas propias del pie del paciente, unas descargas de la zona de presión y una evaluación de tipo biomecánica. Posteriormente, si nos vamos a hacer lo que sería esa educación del paciente, entonces tenemos una serie de indicaciones brindadas. Dentro de ellas vamos a hablar de revisar los pies de manera diaria, ¿cierto? Con el fin de poder detectar cualquier tipo de cambio o de alteración importante. El no caminar descalzo, ¿cierto? Con el fin de evitar algunas heridas, ¿verdad? Que posteriormente se pueden llegar a crear. El mantener la higiene de forma adecuada, ¿cierto? Para prevenir cualquier tipo de infección. Y no menos interesante, poder controlar la glucosa para poder mejorar la evolución y usar un buen calzado adecuado para poder reducir las diferentes presiones, entre otros. Bien, como importancia entonces a nivel educativo, saber que sin duda alguna la educación disminuye de manera significativamente el riesgo de amputación. ¿Por qué? Porque es que de nada sirve tratar al paciente en su momento, ¿cierto? Y que más adelante, pues el paciente decaiga. ¿Por qué? Por llevar unos malos hábitos alimenticios. Entonces, en ese orden de ideas, pues es sin duda alguna necesario, ¿cierto? Y eficiente. El cambio sea de conciencia, ¿cierto? Que el paciente tenga toda la claridad de que poder mejorar su alimentación, pues va a evitar una serie de complicaciones para el medio. Bien. Por otro lado, no menos importante, nos vamos entonces al siguiente paso, un seguimiento clínico. Entonces, abordamos un tiempo semanal para la realización de las diferentes curaciones. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, entonces vamos a tener en cuenta que en ese orden de ideas, si hablamos de cada 15 días, pues vamos a realizar una evaluación de tipo podológica, ¿sí o no? Si hablamos de manera mensual, vamos a tener un control de tipo metabólico. Y finalmente, y no menos importante, si es permanente, pues vamos a tener una educación preventiva, entre otros. Bien, si nos vamos al siguiente paso, ¿cierto? Que sería el número 6, vamos a trabajar a partir de un buen seguimiento clínico. Entonces, decimos en ese orden de ideas que la evolución del paciente, posteriormente después de las 6 semanas, se va a realizar con la disminución del tamaño de la úlcera, ¿cierto? Vamos a lograr también presenciarla con un mejor control a nivel glucémico, con una reducción de la inflamación y como si fuera poco, una mejor adherencia hacia el autocuidado y hacia la recuperación funcional progresiva, entre otros. Bien, para el diagnóstico entonces final, a modo de diagnóstico principal, ¿qué vamos a traer allí a colación? Entonces, hablamos de un pie diabético, ¿cierto? Neuropático, con una úlcera plantar de tipo superficial. Por otro lado, ¿cierto? Decimos entonces que dentro de sus diferentes diagnósticos asociados, podríamos hablar de una neuropatía diabética de tipo periférico. Vamos a hablar también de una alteración vascular leve y finalmente de un riesgo infeccioso moderado, entre otros. Dentro de la conducta final, entonces vamos a tener en cuenta el poder continuar con un muy buen seguimiento con el fin de que de llevar hacia esa prevención de lo que serían algunas recaídas.
Si hablamos del uso permanente del calzado terapéutico, entonces aquí vamos a trabajar bajo una mejor protección. Y si hablamos de la educación, ¿sí o no?, de tipo continuo, en ese orden de ideas vamos a mejorar lo que sería el autocuidado y una valoración multidisciplinaria, ¿verdad?, que va a ir enfocada hacia un excelente manejo integral entre otros. Bien, a modo de cuadro de resumen del siguiente caso, entonces decimos que el problema principal pues, es básicamente por una úlcera plantar, ¿sí o no? La causa principal es una neuropatía de tipo diabético. Y no menos interesante, tenemos un factor agravante como un calzado inadecuado, ¿cierto? Un riesgo alto, ¿cierto? Un manejo integral y de tipo preventivo. Y no menos interesante, el resultado pues va a ser una evolución desfavorable, entre otros. Bien, como conclusión del caso clínico, entonces, saber ya que sin duda alguna el caso nos va a ayudar a evidenciar lo que sería la importancia de la prevención, ¿cierto? De ese autocuidado a nivel clínico en estos diferentes pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿cierto? La intervención temprana, sin duda alguna, junto con un manejo interdisciplinario eficiente y permanente, permite controlar la lesión, permite también evitar una serie de complicaciones importantes y mejorar así la calidad de vida del paciente. Bien, nos vamos ahora con las siguientes preguntas de análisis. Entonces, ¿cuál sería el principal factor que favoreció la aparición de la úlcera por presión? Entonces, aquí vamos a hablar de que el principal factor fue la neuropatía, ¿sí o no? Una neuropatía diabética que se va a asociar al uso de un calzado inadecuado. Por otro lado, ¿por qué la hiperglucemia afecta la cicatrización de la herida? Entonces, porque va a alterar la circulación, ¿cierto? Básicamente disminuye lo que es la respuesta de tipo inmunológico y va a retrasar posteriormente la regeneración de tipo tisular. Por otro lado, ¿qué importancia tuvo la evaluación con monofilamento? Entonces, decimos que en ese orden de ideas nos va a permitir identificar algunas alteraciones de la sensibilidad periférica, ¿sí o no? Porque el paciente fue clasificado como un paciente de alto riesgo, entonces aquí vamos a tener en cuenta que el paciente presentaba una neuropatía, una úlcera activa y anexo a ello pues también una alteración de tipo vascular. Por eso se considera un paciente de alto riesgo. ¿Cuál va a ser la función del calzado terapéutico en el tratamiento? Entonces, ¿qué podríamos traer allá a consideración? Vamos a hablar del hecho de disminuir la presión, ¿cierto?, sobre la zona lesionada y prevenir posteriormente nuevas heridas, entre otros. Bien, ¿por qué es importante la educación en autocuidado, ¿cierto?, en un paciente diabético? Entonces, saber que sin duda alguna esto ayuda a prevenir lesiones y a eh, tener menos complicaciones a futuro, ¿sí o no? Bien. En ese orden de ideas, ¿qué complicaciones podrían llegar a aparecer, cierto? Si el paciente no recibe un tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Básicamente la infección profunda, la gangrena y en algunos casos también la amputación. Si hablamos de qué tipo de profesionales entonces van a participar dentro de ese manejo multidisciplinario del pie diabético, entonces allí podremos abordar lo que es el médico, el podólogo, ¿cierto? Enfermería, fisioterapia, no menos interesante, también nutrición, entre otros. Bien, ¿cuál va a ser ese objetivo principal del seguimiento clínico periódico? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta poder evaluar sin duda alguna la lesión y prevenir múltiples complicaciones, entre otros. ¿Qué enseñanza principal nos va a dejar este caso clínico? Entonces, decimos que la prevención, ¿cierto? Sin duda alguna y un buen autocuidado, pues va a ser fundamental para evitar posteriores complicaciones a futuro. El riesgo alto es por el hecho de que el paciente tenía una úlcera
¿cierto? Y una enfermedad también de tipo vascular. El usado terapéutico se usa con el fin de una protección de tipo plantar. Si hablamos de la educación, pues aquí vamos a trabajar bajo la prevención y el seguimiento va a ser un buen control evolutivo, entre otros. Entonces, esto nos permite apreciar, ¿cierto? Nos permite deducir que las preguntas fortalecen un razonamiento de tipo clínico, entonces poder realizar este tipo de introspección, ¿cierto? A través de casos clínicos, nos ayuda a mejorar la importancia de la prevención, el seguimiento y el manejo multidisciplinario en diferentes pacientes con pie diabético. Entonces, sin duda alguna, tener una identificación temprana de estos factores de riesgo, pues va a ser fundamental para evitar muchas complicaciones severas y para poder mejorar ya, lo que es la calidad de vida del paciente. Bien, concluyo con estas frases célebres. Recuerden que detrás de cada bata blanca hay un corazón generoso que late por el bienestar de los demás. Siempre traten al paciente bajo la mayor humanización y respeto posible, ya que ellos ven en cada uno de nosotros un nuevo foco de esperanza y de rehabilitación. A continuación, voy a compartir con ustedes un video complementario, ¿cierto? Pues vamos a verificar ese protocolo de exploración del pie diabético. Esfingomanómetro, Doppler, gel para Doppler, algodón o pincel, termómetro, calculadora, dos tubos, monofilamento, diapasón, un martillo, barra térmica y neuropen. En primer lugar, se comprobará la existencia de vello y de lesiones que nos indicarán la falta de riego sanguíneo en los miembros inferiores, al mismo tiempo que se observa la coloración de la piel. Si está pálida o sin coloración, indicará patología. Finalmente, se tomará la temperatura de las diferentes partes del pie con un termómetro, evaluando la zona plantar, la zona dorsal, el primer dedo, el quinto dedo y el tobillo. Por otro lado, se realizará una valoración total de los pulsos, especialmente del pulso pedio, situado en el dorso del pie, y del tibial posterior, bajo el maleolo tibial. Para calcular el ITB, se sitúa al paciente en decúbito supino y en reposo sobre la camilla. En primer lugar, se coloca el manguito en la parte superior del brazo y se toma la tensión en las dos arterias braquiales, seleccionando la mayor. A continuación, colocamos el manguito por encima del tobillo, evitando zonas con ulceración u otras lesiones. Se pone el gel sobre la arteria a explorar y se coloca el transductor con un ángulo de entre 45 y 60 grados con respecto a la misma, y sin efectuar una excesiva presión. Una vez obtenemos el sonido con la máxima nitidez posible, se hincha el manguito. A continuación, se comienza a deshinchar el manguito lentamente. Cuando se escucha otra vez el sonido, se registra como el valor de la presión sistólica. Se realiza la misma operación en la otra arteria del pie, tibial y pedia, y se elige como valor definitivo el más alto. Por último, se divide el valor mayor de cada tobillo por el mayor de cada brazo. El ITB más bajo es aquel que estratifica el riesgo del paciente. En un paciente sin afectación vascular, normalmente puede irse un sonido trifásico bien definido. La interpretación de los resultados obtenidos es la siguiente. Un valor mayor de 1,3 asegura una calcificación arterial. Un valor mayor de 1,1 nos indica una probable calcificación arterial. Valores entre 0,9 y 1,1 indican un estado de normalidad, mientras que valores menores de 0,9 indican enfermedad vascular y enfermedad vascular severa en caso de ser menores de 0,5. A continuación se realiza el test de relleno capilar presionando en la zona distal del primer dedo durante 10 segundos, observando el tiempo que tarda en recuperar la coloración. El test de isquemia plantar se le pide al paciente situarse en decúbito supino con la pierna elevada a 45 grados. A continuación se le indica que realice dorsiflexiones forzadas durante 5 o 10 minutos
y al bajar la pierna se observará la coloración de la planta del pie. Si esta tarda más de 10 segundos en recuperar el color, será patológico. A continuación, se realiza una exploración neuropática para medir la sensibilidad táctil superficial del paciente. Con un algodón se realizan varias pasadas sobre aquellas zonas que debieran ser sensibles en el pie y si el paciente no es capaz de sentirlos, tendrá la sensibilidad térmica alterada. Para medir la sensibilidad dolorosa se emplea un neurotrip sobre un neuropen, presionando con el primero sobre las superficies que queremos comprobar, en este caso, en diferentes puntos de la planta del pie. El neurotrip debe de estar colocado a 90 grados, presionando sobre la zona entre 1 o 2 segundos, preguntando al paciente si nota la sensación. Con la barra térmica o tubos, rellenos de agua fría y otro caliente, se medirá la sensibilidad térmica. Para ello, el paciente debe situarse en decúbito supino, situando las dos superficies planas de la barra térmica sobre el paciente, preguntando si nota diferencia entre frío y calor. A continuación, se pasa la barra térmica por toda la planta alternando las dos superficies. Si no es capaz de distinguir, tendrá la sensibilidad térmica alterada. La sensibilidad profunda consciente se mide con el diapasón de Riedel o de Seifer, midiendo la sensibilidad vibratoria. Para la valoración interna de la sensibilidad de la vibración, se golpea el diapasón colocándolo en el pie sobre el olecranon o sobre el apófisis mastoides. A continuación, se le dice al paciente que indique el momento en el que la vibración le resulte imperceptible. Usando un monofilamento se medirá la sensibilidad a la presión táctil denominada sensibilidad protectora. La exploración se realiza en 3 puntos del pie. En primer lugar, en la superficie plantar de la última falange del primer dedo, en la superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano y en la superficie de la cabeza del quinto metatarsiano. Por último, y para valorar la sensibilidad profunda e inconsciente, se mide el reflejo rotuliano. Para ello, se le pide al paciente que se siente en la camilla con la rodilla flexionada y la musculatura del muslo relajada. Se realiza la percusión con el martillo en el tendón rotuliano, que produce la extensión de la pierna por contracción del cuádriceps. Para la valoración del reflejo aquileo, se le pide al paciente que se sitúe en decúbito prono sobre la camilla con los pies colgando fuera de la misma. Se realiza una percusión en el tendón de Aquiles que genera una contracción del tríceps sural y por consiguiente una extensión de la planta del pie. Bueno, perfecto. Entonces, de esta manera damos por culminada esta sesión académica que tenemos programada para el día de hoy. Saber que sin duda alguna esta evaluación clínica a partir de signos y síntomas del pie diabético pues va a ser indispensable para posteriormente verificar si hay algún tipo de deficiencia a nivel vascular, ¿cierto? Infecciones, entre otras, y así poder fijar un plan de tratamiento mucho más eficiente, ¿cierto? Minimizando el tiempo y en ese orden de ideas también cada una de esas complicaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su interés. Desde Colombia les envío saludos, no sin antes desearles éxitos, buen viento y buena hora. Posteriormente nos veremos con los otros 2 módulos académicos donde vamos a plantear todo lo que es debridamiento, entre otros. Muchas gracias. Al no haber dudas ni inquietudes, les deseo una bonita noche.